dando final también al segundo conversatorio, vamos a iniciar ahora, música el próximo jueves, en fin, con invitados de quienes estuvieron pasando en esta sala teatral en estos 10 años del Espacio Tole Tole, que como yo digo es el corazón, y como dice Gonzalo también, uno de los sacerdotes de acá, es el corazón del barrio de Once. El conversatorio para hablar sobre la poética, sí, del teatro y acá, ¿no? Precisamente en este espacio. Pero presentándonos un poquito, a mi lado está Mercedes Guerrero, ella bailarina, danza de lo que quieras, pero acá se la conoce habiendo siempre los ciclos norteanos con reinas gitanas, y así que toda España acá. Cecilia, porque usted acostumbrado a decirle Cecilia Propato Carrier, una grosa, sí, del teatro, dramaturga, guionista, con premios, ha sido jurado, presentaciones en la Argentina, becas afuera también. Yo me he visto también en varias obras, pero ¿querés poder o ser feliz? Decirte todo de monólogo, ¿no? Bueno, tremendo eso también. Y acá ha presentado 2 obras, ya nos voy a explicar eso también. Y Álvaro, también muy conocido por mí, conocido por la casa, director también y dramaturgo teatral colombiano, ¿sí? Formado en Colombia también, con presentaciones en Portugal en distintos lugares, y también acá muy relacionado desde que llegó con el teatro en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos. Gracias. Y Ceci, estás en plena actividad, contame esta llegada también, pues se te vio entrar, así que, pero si estás corriendo con las actividades que estás haciendo. Sí, bueno, justamente hablaste de querer ser feliz o tener poder, y empieza otra nueva temporada este viernes. Estoy con todo, bueno, porque es un estreno, no pasó mucho tiempo, es donde nació Querer ser feliz o tener poder, en el Espacio Aguirre, que Marcelo Katz confió en mí, no sabía yo lo que iba a hacer, y tampoco del todo cómo iba a funcionar. Después estuve en el Empire y ahora lo hice los micromonólogos por streaming en el 2020, y ahora vuelvo a donde nació, porque estoy en un renacer, es un momento de renacer. Bueno, por un lado con eso terminé de hacer Una vida en Bombacha y ella no contesta, tríptico de mujeres en el Teatro del Pueblo. Esos títulos que tienen a veces ustedes para las obras de teatro. Sí, y estoy terminando de escribir una obra por encargo sobre Coco Chanel. En realidad es por encargo, pero yo elegí el personaje. Estoy así como en una etapa así un poco contradictoria con el personaje. Y bueno, después empiezo a ensayar Grado Celsius, que muchos proyectos los interrumpí por la pandemia, ¿no? Que es una obra que yo hice unas funciones en el Camarín de las Musas porque había sacado el subsidio de Proteatro y tenía que hacer funciones, iba a seguir en 2020 y no seguí, que es una obra distópica que la están analizando en Estados Unidos, un grupo de Donna Haraway que analizan feminismo y ciencia ficción, que es una familia compuesta por hombres que hablan de una mujer que desapareció, que es la madre, la cuñada y la esposa a la vez de esta familia en un futuro supuestamente en Finlandia, y un texto en finés. Y después empezó a ensayar Sip Susan, que es una obra nueva, porque yo trabajo mucho con el mundo animal, que hay una mujer perro, como en Querer ser feliz, que hay una robadora de perros. Sí. Y bueno, y en Querer ser feliz o tener poder va a haber padrinos, y uno de los padrinos es Martín y Marcó, uno de los viernes. Uno de los hacedores de Tole Tole. Uno de los hacedores del Espacio Tole Tole. Eso en cuanto a lo teatral, y después estoy escribiendo un libro que va a salir por Eudeva, que es escribir desde lo que respire, no desde la máquina, que es de técnica dramática para autoras, autores de teatro, autores, guionistas, y para todas, tiene ejercicios, todo. Y todo teniendo en vida 24 horas nada más. Es increíble. Antes en off estaba hablando con Álvaro y los quiero involucrar a todos en esto, vos también desde la danza, que colocás todo en un escenario, de el teatro, ¿sí? Cómo fueron las experiencias poéticas
Pre-pandemia, agarremos la parte de pre-pandemia. ¿Cómo estaba el teatro en ese momento? ¿Cómo lo veían ustedes? ¿Cómo era su crecimiento? Y lo mismo en paralelo con la danza, ¿entendés? Tu situación de aquel entonces. Bueno, primero que todo, un gusto estar aquí en la mesa con ustedes. Saludos a todos allá que están en casa escuchándonos, viéndonos. Y también agradecerle a Tole Tole por la invitación, porque realmente es como volver a casa, así lo considero. Te escuchaba la presentación, Elsa, y para mí el teatro argentino en mi carrera artística nace aquí en Tole Tole, con una formación previa en Colombia y un recorrido previo en Colombia y en otros países, pero en Argentina, Tole Tole. En el 2017 llegué y hice mi primera obra como autor acá en el espacio, se llama NN, Un Beso a la Memoria. Tremenda obra. Yo digo, hay que reponerla también. Me parece bueno también reponerla, no sé si ya hay tiempo o no hay tiempo, ¿no? Pero también en paralelo con los 40 años de democracia en la Argentina y con el tema que tantas veces se quiere ningunear, perdón si hago un paréntesis medio político, ¿no? Pero somos todos políticos, el tema de los desaparecidos. Yo en esa obra tuya que fui a ver, ahí tomé conciencia, que lo tenía en el imaginario, pero conciencia real de lo duro que fue para ustedes el tema de los desaparecidos. Te diría peor que Argentina, si vamos a los números. Sí, a los números y a lo posterior también, porque en Colombia la dificultad que tienen, ya que tocas el tema así como para no dejarlo de lado, es que el conflicto sucede en las montañas colombianas y la sangre derramada queda en el campo, en las montañas, en la selva, no tanto como lo que sucedió en el Cono Sur, hablo de Chile, de Argentina, que sucede en las urbes. Y, no sé, en la clase de mi maestría tenía una compañera que fue raptada en dictadura y bueno, y tuvo, es decir, esa persona está en la academia haciendo experiencia académica que queda constancia y todo el recorrido. Eso es un claro ejemplo de lo que hace el conflicto en la ciudad a lo que hace en el campo. En el campo ha sido mucho más complejo, vienen los sociólogos, antropólogos y todas las humanidades en Colombia trabajando intensamente en ello, pero el camino todavía es muy largo y bueno, tomamos experiencias de la Argentina, porque tiene todo un recorrido por lo que les acabo de contar. Y NN es un juego, ¿no? También porque es novena navideña, claro, porque toma el rito católico, justo también como para usar esta institución, y puso la estructura dramática, digamos, la estructura del rito, el canto, los rezos, y uso la estructura para hablar del conflicto armado colombiano. Entonces no le rezamos a la Virgen María, sino a las madres víctimas del conflicto armado colombiano. Y entre rezo y rezo vamos nosotros narrando o exponiendo 3 casos de víctimas, una por la guerrilla, una por el paramilitarismo y otra por el Estado, que son los mal llamados falsos positivos. Pero bueno, es un tema ahí del conflicto que justo muchos de los amigos, amigas que vieron ese trabajo aún me la piden, como quiero volver a verla, y como que siento que estaba cerrado ese ciclo, pero bueno, es un material que en estos tiempos, si es importante traerla, se traerá. Eran actrices colombianas también. Eran 3 actrices colombianas, sí. Y bueno, nada, así llegó mi experiencia en Argentina con la oportunidad que me abre Gonza y Martina aquí en Tole Tole para hablar de este tema, y así empezó nuestro amor con Tole Tole. Después hicimos otras obras más, que también tuve la oportunidad de ir a tu programa radial para charlar sobre ellas. Y nada, muy contento. Para mí el teatro argentino inicia acá, y para tu pregunta, lo que más me toma como conflicto al llegar al país es, no al país, a Buenos Aires, capital. Buenos Aires capital es la no grupalidad en el teatro. Es decir, yo vengo de un lugar donde la figura de grupo teatral es muy importante y muy sólido, y cuando yo llego acá no existe mucho. Cuando me voy saliendo de la General Paz hacia afuera, empiezo a darme cuenta que existe la grupalidad. Por suerte tengo la posibilidad de recorrer todo el país por mi laburo, porque hago parte del laburo en producción del Instituto Nacional de Teatro, y recorro el país y conociendo las diferentes teatralidades de todo el país, Teatro Federal, y descubro que la grupalidad está allá.
pero no en capital. Entonces eso fue como mi primer choque cuando llego a la Argentina, a Buenos Aires, y me doy cuenta que la grupalidad no está, e intento asociarme a construir grupo con estas 3 actrices, Lucía, Paola y Isabel, después se suma Daniela, y bueno, aquí nos acogió Tore para empezar esa idílica idea de armar un grupo en el siglo XXI que es tan complejo y en capital mucho más. ¿Cómo han sido esos? Sí, nosotras, yo en realidad represento a un grupo. Acá la grupalidad se dio desde un inicio en Reinas Gitanas porque nosotras empezamos a formarnos como grupo con Hugo Salvatierra, un excelente bailador, profesor, impecable. Con él nos conocimos. Pero bueno, antes todas hacíamos diferentes danzas, algunas hacíamos flamenco antes también. Entonces nos reunimos ahí y ahí salió el nombre Reinas Gitanas, salió en realidad por el grupo de WhatsApp. Entonces nos quedó Reinas Gitanas. Nos hicimos conocidas así, digamos, como el grupo y el nombre en algunos eventos que nos fueron invitando, algunos familiares, amigos, algunos que surgían que es alguna fundación que nos invitaba por años cumplidos o por aniversarios. Pero en realidad nosotros tenemos todas otra formación. Nosotras hacemos danzas españolas, algunas también hacemos otras danzas, pero nuestra formación es diversa, ¿sí? Somos un grupo un poquito más grande. Hay una de las reinas gitanas que no la conoce, que es Victoria, pero también está Sandra Casarero, que ella es óptica. Está, claro, sí. Macarena, que es kinesióloga, Macarena Sánchez. No, Macarena Sánchez es otra mujer. Rodríguez, ahí está. Macarena Rodríguez, que es kinesióloga. Victoria Ayande, que es la reina gitana, que no aparece nunca, pero está en el grupo porque de vez en cuando viene, pero nunca vino todo el doble. La verdad es que nunca vino todo el doble. Victoria, te quedamos en el 24. Vicky Arli es licenciada en Artes Comparadas y trabaja en el Teatro San Martín. Tenemos a, Pepi, que ahora ya no forma más parte de la Reina Gitana, se retiró. Pero la tengo acá en el corazón. Pepi, se fue a vivir a La Pampa, es maestra jubilada. Me está faltando alguien. Me falta Sandra. Ella está Sandra, está Macarena, está Vicky. Jessica. Jessica Schneiderman está estudiando en este momento folclore, pero es una carrera hermosa porque no es solo folclore argentino, sino que es el folclore de cada danza, o sea, todo el entorno que hay cultural en cada danza. Entonces, es una carrera hermosa. Y yo soy profesora en letras y, soy licenciada en educación y ahora estoy haciendo un doctorado en artes comparadas también. O sea que tenemos una variedad, un crisol de formaciones hermoso que nos une la danza. Acá dicen, ¿no? Sí. En tu breve biografía que alcanzaron los chicos, que son profesora en colegios secundarios y universidades, pero que además investigan la literatura gitana en Latinoamérica. Esa es mi tesis. Ese es mi objeto de tesis, de estudio. Literatura gitana en Latinoamérica. Tuve que hacer un recorte bastante más taxativo porque es mucho, y es actualmente la tesis se enfoca en literatura gitana en la Argentina en los últimos 30 años. Sí, es un tema más que apasionante y es también un desafío porque la literatura gitana, como saben, el pueblo gitano es, en su inicio y hasta no hace mucho, fue nómade. Claro. Entonces, trasladar libros no era parte de lo que querían llevar como importante en los carromatos en los cuales se subían e iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Entonces no hay literatura escrita. Había que encontrar. Hay 3 o 4 autores que me dan la posibilidad de hablar de ellos. Hay otros autores que son de las familias, de las grandes familias gitanas, porque ellos viven en grandes familias, ¿no? Sí. Entonces, hay muchos que son de literatura oral, claro, y que no quieren que se dé a conocer. Entonces, los que sí me dan la posibilidad de que se conozcan son los que tienen literatura escrita. Entonces, en eso estamos, ¿no? Construyendo y
y sigo investigando. Bueno, es hermoso porque tiene una cadencia, la literatura gitana, que no la tiene otra literatura, y tiene algo que es perpetuo en ellos, que es el realismo mágico, todavía continúa en ellos, no murió, lo hacen, es actual, eso siempre existió, y sin que ellos quieran decir que es realismo, saben lo que es el realismo mágico, porque muchos han estudiado también letras. De hecho, Jorge Nerich estudió literatura, y es un autor gitano de los más conocidos. Pero bueno, y vamos a ver en esto lo vamos a ir relacionando también con los ciclos lorquianos, porque él que tanta memoria también hacía al pueblo gitano. Cecilia, te digo Cecil, me llama a salir Cecil todavía. Ya me dice en una parte, me dice Cecil, porque me llamo así, pero lo que pasa es que acá entonces puse Cecilia, digamos. Cecilia, acá estamos celebrando 10 años. La poética tuya, ¿no? Los primeros 5 años de 10 años atrás, que a lo mejor todavía no estabas en Torre. ¿Cómo veías el teatro acá en Buenos Aires? Yo veía el teatro como más sectorizado, ¿no? Como más el teatro oficializado, el teatro off, ¿no? O sea, como yo empecé, bueno, muy chica y empecé en los 90 y pico, digamos. Desde ese momento y hasta hace 10 años lo veía más sectorizado, más cerrado, ¿no? El teatro comercial. Y ahora veo que hay como una fluidez, una liquidez de ese tema que me parece que es interesante, ¿no? Como que estaba un poco más rígida esa división. Yo, de hecho, la primera obra que estrené, que se estrenó a mis 21 años, se estrenó la última etapa en el Espacio Callejón, que era el último año que fue el Callejón de los Deseos, con coproducción de San Martín. Y después eso se rompió y ahora volvió como una especie en algunos teatros de otra manera, ¿no? Yo veo cierto aspecto, en general, digo, el teatro como más apuntado a las propuestas y no tanto a sectorizar la idea de la producción relacionada a lo creativo, ¿no? A cómo es la producción vinculada a lo creativo. ¿Ese quiebre ya lo empezaste a ver antes de la pandemia o es post pandemia? No, ya lo empecé a ver antes de la pandemia y también como cierta cuestión de que los estilos, digamos, yo ahora que voy a hacer unas cosas como para teatro comercial, bueno, se respeta cierto estilo que yo trabajo con digamos, paletas de colores únicas, con vacío, que no voy a poner escenografía, y bueno, hay cierto respeto que en otro momento hubiese sido imposible, ¿no? Que había una pauta como más cerrada, si bien hay cosas que son, que siguen estando, porque hay un público que a lo mejor no es el público que consume teatro independiente, digamos, ¿no? La palabra teatro independiente es muy amplia, porque a veces puede ser un teatro off elegido. Pienso en Tato Pavlovsky, que no quería estrenar en teatro oficial y no quería estrenar en teatro comercial y se lo venían ofreciendo y él estrenaba claro, ¿no? Que era ideológico. Entonces hay que ver si es por producción, si es ideológico. Hoy hay mucho teatro off para gestión antiguo, ¿no? Pero independiente con producción. O tenemos más noción, me parece, en nuestra generación de producción, que antes los viejos teatristas no hacían producción, ni siquiera hacían un curso, digo, yo hice curso de todo, inclusive de producción, digamos, ¿no? O sea, como me parece que hay algo menos prejuicioso, más liberado, y bueno, en ese sentido yo lo veo como positivo, ¿no? Vos, no sé si me preguntás antes, la pandemia, ¿qué modificó la pandemia? Yo creo que hay como una avidez por hacer, mucha avidez por hacer, y hay una cuestión de que
de apreciar más, que con menos se puede hacer como más. Yo veo eso, ¿no? Como que vi como en algunos colegas o en algunos alumnos que yo trato que estrenen, que les armo grupos, que les busco una directora o un director, que tenían una pretensión enorme y después de la pandemia se bajó la pretensión. Y a mí a veces me parece que eso ideológicamente es bueno y es bueno espiritualmente, ¿no? Porque estamos en un mundo donde los recursos se están acabando y el teatro no está exento. A mí a veces lo que me preocupa del arte en general, porque yo soy una artista multidisciplinaria, pinto, ¿no? Como dirijo, vengo de la danza, es que estemos como fuera del mundo, ¿no? Y estamos dentro del mundo. Me parece que hay como un acercamiento con respecto a vernos dentro de un contexto que se están acabando los recursos, ¿no? Donde menos es más, donde con poco, donde más blando, donde hay más acceso. Yo los veo ahora que voy a tener un espectáculo que tiene casi 30 actores, entre actrices y actores, más el equipo técnico, y que todos aportan sin que una y uno le diga, porque me parece que hay una noción también de empobrecimiento. Nadie tiene un metro cuadrado. Claro, eso yo lo veo así. Con respecto a Tole Tole, yo tuve dos experiencias muy bellas. Una que estrené en un ciclo, un romance, que es un díptico unipersonal que yo estrené en el 2013, y bueno, la experiencia que fue acá en el espacio es una guardia nazi que la interpreta una actriz judía, ¿no? Y al lado de la AMIA. Claro, es todo. Y en Tole Tole, y lo que fue muy interesante, a mí siempre yo se lo dije a los chicos, ¿no? Me gusta porque es como un cine antiguo francés, tiene algo, porque yo creo que no son los espacios los metros, yo creo que hay algo más importante que no lo logran todos los espacios, por eso algunos espacios no te parecen angelados, que es la mística. Es verdad, algunos espacios parecen fríos, claro, no termina de cautivar. Hay algo que para mí, que es como le llamo yo en la escritura susurrante, que no está en el texto, pero hay algo que fue susurrante, que está por fuera del texto, pero que hace posible ese texto. Hay algo de entramado, de trabajo, pienso de Martín y de Gonzalo, de pensar el espacio que no se ve concretamente en un hecho, pero está en todo. Sí. Y lo que me pasó es esto de ir abajo a un subsuelo donde se escondía mucha gente. Pienso en una película como El último subte de Truffaut, que el director de teatro dirige la obra encerrado. Todos piensan que él se fue de París y lo están buscando los nazis, con Gerard Depardieu, Catherine Deneuve, ¿no? Me hace acordar mucho este espacio a eso, me parece como mágico. Yo más te dije, ser un ciclo de cine, no sé, como que tiene algo de eso. Y por otro lado, en un Roma que yo recreé un campo de concentración, se estrenó en el Teatro del Abasto, que es el triple del espacio. Acá pasaba algo de lo fractal, que es un concepto muy interesante, que es como que se duplicaba como si fuese cajas chinas o si fuese la linterna mágica en ese espacio, ella caminando, y yo nunca se lo dije a ellos, pero a mí me parecía un hámster que estaba como encerrada y que, claro, se resignificaba. Pasó eso que, lejos de decir, bueno, no puede correr, no puede hacer tipo la corrida, porque yo trabajé con un concepto de puesta en escena que sea como el tablero del ajedrez, porque Deleuze dice que la verdad no está ni en el blanco ni en el negro, sino que está en la línea. Entonces ella camina como la ficha del ajedrez. Juego al ajedrez desde que soy chica, ¿no? Y muchos filósofos hablaron del ajedrez. Y entonces acá era como que ella volvía y daba una cosa como de Trump Oil, de Trump Antojo, miraba, ¿no? Como alguien me dijo, me acuerdo algo, como que yo la miraba y me parecía que se me venía encima, pero yo volvía para atrás, porque bueno, yo tuve que rediseñar la puesta, ¿no? Y fue muy interesante, bueno, tuvimos unos sucesos que no importa, pero que también fueron interesantes, esta relación de lo social con lo teatral, y también hacerlo al lado de la AMIA, ¿no? O sea, como muy fuerte eso, y también este espacio que es un espacio de resiliencia para mí, Tole Tole. Es como si vos mirás al lado y venís acá y decís, bueno, a ver,
posible ubicar eso que pasó de algún modo, ¿no? Porque no deja de haber pasado en este espacio que es el espacio de la festividad teatral, de poder enjuagar un poco las lágrimas, ¿no? Entonces, bueno, pasó eso, ¿no? O sea, como que... Y después tuve otra experiencia en donde yo sola estuve como autora, La 45. que fue con la 45, con un elenco de Bahía Blanca, que yo la tuve como 10 años en cartel esa obra. Creo que fui la primera que trató el tema de la violencia doméstica institucional y que estuve en la calle Corrientes aparte con esa obra, ¿no? Pero las chicas hicieron su puesta, Valeria Vigier, la directora, Carolina Palacios y Pato Roldán, las actrices, y bueno, a mí yo fui invitada a todo estar, porque son dos mujeres policías que a su vez, una mujer policía es víctima de violencia y una es violenta y la otra no. O sea, yo hablo de la violencia como Y bueno, también hacerla acá, al lado de un lugar que sufrió violencia, ¿no? Porque yo pienso la idea de Peter Brook, que hay un teatro para cada tipo de obra, un teatro como espacio, ¿no? Los espacios se resignifican, ¿no? Totalmente. Las funciones de los espacios se resignifican, pero como más político era acá. O sea, así como una temporada tras otra en una misma obra también empieza a adquirir nuevos significados, ¿no? Vistos por ahí. Claro, claro, totalmente. Y también las épocas, ¿no? Pero yo lo veía más político acá. Y fue, bueno, muy interesante porque también ellas vinieron de gira. Yo creo que también este espacio tiene algo particular como espacio humano y espacio físico, que circula gente que no es solamente de Capital Federal, y eso me parece súper importante. Yo también viajo mucho, siempre viajé mucho, porque me parece que si no termina siendo muy endogámica la lectura. Claro. Y a mí me interesa la diversidad, ¿no? Y es un espacio de diversidad, es un espacio que hay que cuidar y hay que mantener, porque no hay muchos espacios en donde vos ves gente como de otras provincias o de otros países, o también los bordes que los vuelve central, o sea, volverlo lateral, o lo que la sociedad hegemónica ubica lateral en forma central, como cuestiones de diversidad. Y me parece en ese sentido que siempre es un espacio que yo hace mucho, cuando empecé, que habremos empezado juntos con Martín, ¿no? Lo veía siempre al espacio Tole Tole como un lugar diferente. Me acuerdo que había una obra que tenía un nombre que yo decía, wow, ¿no? ¿Cómo se atreve? Yo hago la 45. O sea, pensaba en ese momento que era un nombre así sexual, ahora no me acuerdo, pero digo como una búsqueda, porque a veces el teatro, el peligro, o que yo le encuentro un poquito sí ahora, es el resultadismo. Y está bueno apreciar los espacios de búsqueda. ¿Coincides con esto del resultadismo? Y sí, es complejo porque para mí en definitiva todo proceso, todo trabajo de puertas para atrás en los ensayos es para mostrarlo al público. Entonces ahí es dificultoso la palabra resultado, porque en definitiva el hecho teatral existe y aparece cuando hay alguien que está expectando ello, cuando está viendo eso. Entonces a mí me cuesta un poco pensarlo como qué es el resultado, pero coincido cuando se ensaya solamente para eso. Claro, eso es perfecto. Claro, sí. Entonces nada, pero como quería un poco profundizar el tema del resultado, porque es una de las grandes paradojas que tiene nuestro oficio teatral. Sí. ¿Cómo fueron tus puestas en escena acá en la sala de Tole Tole? Sí, a mí te escuchaba a la compañera y pensaba que en mi caso es todo lo contrario, porque las obras nacen acá. Claro. Entonces el espacio físico determina y propone una puesta en escena. Intentando todo el tiempo usarlo de muchas formas, ampliándolo, usando el espacio como de utilería que está atrás del telón, abriendo esas telas y amplificando el espacio, dándole profundidad, o cerrando, o haciendo, no sé, mil cosas hicimos acá en el espacio, que siempre agradezco a los chicos que
presentes para poder posibilitarme el espacio y modificarlo. Sí, digamos, el espacio lo proponía, por ejemplo, la altura, porque por cuestiones técnicas a veces la silla el espacio de atrás, el piso se pierde un poco, entonces ahí ya había un condicionamiento técnico que el espacio hablaba también, no como un obstáculo, sino como una propuesta del mismo espacio. Entonces ahí aparecía, no sé, suelo ser minimalista en dispuestas, y lo que siempre aparecía era un cajón, un practicable que llevaba las imágenes. Pues trabajo mucho, bueno, vos que pudiste verla, no sé si alguien más vio algo, que trabajo mucho desde la imagen y todo el tiempo con esa mirada y observando mucho el contexto, el lugar donde yo llegaba, que era aquí en Buenos Aires, capital. Y recuerdo que una docente de la maestría que justo cursé con Martín, me dijo, es un teatro muy colombiano. Y a mí me llamó mucho la atención ese comentario. ¿Qué es teatro colombiano? O sea, no sé, esto me generó un montón de preguntas eso. Y después, entonces, basándome a esa pregunta, empecé a tener como los sentidos muy abiertos con toda la teatralidad que estaba a mi alrededor, para empezar a entender la diferencia de eso que llamaban teatro colombiano. Entonces, nada, una de las hipótesis que logro encontrar en hecho es que el teatro porteño está ubicado mucho en la acción sonora, es decir, las obras están muy puestas en la palabra. Entonces yo voy a ver un espectáculo teatral que tiene mucha palabra y dicha de una calidad impecable, usa muy bien el texto y está muy puesta en el texto, en la dramaturgia. Pero por ejemplo, en mi trabajo, por mi recorrido, mi experiencia, por búsquedas, intento darle también lugar a la acción física, a la imagen. Y el texto, aunque yo lo haya escrito, no tiene un valor mayor que cualquiera de los otros elementos teatrales. Es decir, la acción física, lo sonoro, la luz, todos estos lenguajes escénicos para mí tienen el mismo valor junto con el textual. Por ejemplo, yo releo un texto mío y ¿qué es esto? O sea, como que ni siquiera me gusta leerme porque está pensado como para la apuesta. Claro. Los textos y nada, eso todo nace acá también en Toletole, escribo en proceso, también Martín, tenemos mucha confianza creativa, entonces Martín yo siempre le abría las puertas de mi proceso creativo para que Martín fuera a mirar, después debatíamos, porque también esto es una cuestión de colectivo, se hace esto, teatro se hace de grupo. Porque mencionamos que habías hecho en el novela navideña, un rezo de memoria, a la carta, un viaje en ebullición, Pasarela, que fueron estrenadas acá. ¿Fue todo dentro de lo que es coproducción con Espacio Toletole? Sí, ese programa maravilloso que tiene el espacio, que también hace un poco reverencia a lo que decías, que Toletole abre las puertas para este tipo de artistas o creadores que venimos de otros lugares. Y el programa, además de así, Toletole coproduce, fue la puerta que nos habilitó a ingresar por vez primera y después ya hubo la confianza para poder crear. A la carta, por ejemplo, fue la segunda coproducción que habla sobre la migración de las camareras colombianas que llegan a darle la carta, otra vez la misma estructura, usa una estructura existente como un menú de una carta de un restaurante y la obra está escrita por platos. Ay, qué buena. Entonces uso como esa estructura dramática. Y la tercera sí sale un poco de esto de la colombianidad para hablar del conurbano bonaerense, que es un unipersonal que hace parte de un tríptico. Y alguno de ellos que no se estrenó acá, o sea, es un preestreno, pero vos la estrenaste en Colombia, creo. Sí, esa la estrené en 2012, este año es cumple número año 11. Y justo tengo función el sábado, así que aprovecho, hago la publicidad en el Baldío Teatro, que es otro espacio donde yo soy docente y donde también investigo creativamente ahí con Antonio Cérico y con Laura Torres y Pablo y todos los que conforman el Baldío Teatro. Uno de los espacios que tiene importante Toletole, además de su sala teatral, de las obras,
es también los ciclos, los diferentes ciclos. Uno de ellos ya con años, fanática yo también ahí, es el ciclo lorquiano. Hablemos de Lorca. Hablemos de Lorca. A ver, ¿qué podemos decir de Lorca? No vamos a hablar de la biografía, lo que sí podemos decir es que a nosotras, como grupo, las mujeres gitanas nos toca muy en la fibra. Por varias razones. Una, desde la literatura a mí, a Victoria, desde todo lo que tiene que ver con las disciplinas artísticas comparadas. Pero ese baile que Lorca propone en todas sus obras, porque no es el baile en sí mismo, sino eso que sobrevuela en las obras de García Lorca, esa poética que tienen las obras de García Lorca, ese simbolismo, es el que nosotros tratamos de poner en cada uno de nuestros bailes y en cada una de nuestras presentaciones. Esa poética de la que hablábamos, breve, posterior a la pandemia, nosotros la trabajamos siempre de la misma manera. Obviamente después de la pandemia lo hicimos con mucha más, no es la palabra profundidad, pero sí con más amor, si se quiere, reconociendo lo que había y reconociendo lo que se puede ahora, lo que no sabíamos que podíamos. Y luego, como un salto de decir, esto lo estábamos haciendo y no éramos conscientes de todo lo que nos pasaba cuando lo hacíamos. Algo así como, hay un concepto que es el aura de Walter Benjamin, que dice que es el aquí y el ahora del artista, ¿no? Él dice que para poder ver una obra de arte hay que ir al museo, que la reproducción se opone a la reproducción de obras de arte, la reproducción en serie. Entonces ese aquí y ahora para nosotros estaba Lorca presente, o sea, nos juntábamos en una mesa, en una, en dos, en tres, varias veces, nos mandábamos mensajes, abríamos las obras completas de Lorca, alguien miraba algo, leía algo, otros buscaban una poesía, uníamos, y ahí decimos, acá hay duende porque salía, porque lo sentíamos y lo vivíamos todas, no era algo que nos unía y nos une, porque ya estamos pensando en el próximo ciclo lorquiano, y nos une y estamos en esa sintonía de cuáles son los simbolismos que queremos mostrar, cuáles son las palabras, porque de hecho hay algo teatral también en nuestras presentaciones. Tenemos parte de la poesía y de la dramaturgia de Lorca que vamos armando y combinando con los bailes, ¿no? El flamenco tiene distintos palos, entonces esos palos son los distintos estilos que hay dentro del flamenco, ¿no? Entonces hay algunos que son más festivos, otros que son fúnebres, quizás que es con lo último que empieza, el último ciclo lorquiano empezó con un palo fúnebre. Endemoniadas. Endemoniadas, sí, porque hablábamos de la vela, ¿no? La vela como endemoniada, como ser endemoniado que se quería salir de su opresión. Y por la casa de Alba, por ahí. Claro, la casa de Alba como opresiva a la mujer que quiere ser libre. Entonces se la tilda de endemoniada por eso, ¿no? Por querer romper esa estructura de una familia tan tradicional y tan opresiva como es la misma Bernarda Alba con su báculo, con su bastón, que después sale la quiebra, ¿no? Entonces de ahí se puede intervenir, no espera la que yo dé pase, se puede intervenir y hacer un diálogo. Entonces, también nos encontramos con un cantador que es Miguel Poveda, que reformula Sí. Miguel. Bueno, Miguel Poveda en el lorquecino, para nosotros fue un hallazgo. El lorquecino, lo que le pasó a Miguel Poveda nos pasa a nosotros siempre. Miguel Poveda dice, yo enloquecí con Lorca. Cuando conocí a Lorca, cuando lo conocí en serio, cuando me atravesó, entonces yo enloquecí. Y entonces armó un disco llamado El Lorquecino. Y en ese disco interpreta canciones, interpreta y reinterpreta poesías y literatura lorquiana. Y hay uno que es muy, muy impactante, que no me encontraron, y es con el que nosotros cerramos todos los ciclos, porque es como nuestra marca registrada, cuando empieza esa canción se sabe que cerramos, que es una poesía de Lorca,
Rueda y Juerga de los Tres Amigos, que se llama Rueda y Juerga, pero sí es Juerga de los Tres Amigos, en el que en ese poema él aventura que no lo van a encontrar. Él tenía esas premoniciones, esos augurios, a veces muy malos como es este, de su muerte, y que, él dice, no me encontraron, allanaron los hospitales, los cementerios, buscaron 3 dientes de oro, encontraron esqueletos, arrancaron los dientes de oro, pero a mí no me encontraron. Y él dice, quiero dormir un rato, un minuto, un siglo, pero que todos sepan que no he muerto. Y es eso lo que nos pasa, ¿no? Para nosotros no murió, está. Oh, la piel, se nos ceniza, todo. Mencionaste ahí, casi demoniado Miguel Poveda, ¿no? Esto también. Y yo recuerdo que parte de su búsqueda lo vinculó sobre Lorca también con María Marta Guitar, también una amiga de la casa, y también hablando sobre Lorca ella, ¿no? En los ciclos de Lorca, o sea, hay toda una relación. Sí, todo confluye. Lorca, hablemos de Lorca, sí. A mí lo que me encanta de Lorca es la inclusión del mundo poético y musical en la palabra. Hay algo en la dramaturgia y en el teatro que es muy importante, que es el ritmo. Y yo creo que es muy interesante el tema del ritmo, o sea que la palabra no es contenido, sino que la forma es el contenido, ¿no? Y me parece increíble, me parece como bellísimo, y hay algo que muchas autoras y autores tienen en la dramaturgia, que es la alteridad, que es la existencia de un mundo paralelo que inquieta, como las obras del mal llamado Teatro del Absurdo, que se llama Estética del Fracaso, Novos Theater, ¿no? Beckett, Ionesco, Adamov, que ahí es más amenazante, pero en el caso de Lorca también está, que es como un mundo más surrealista, que no se puede del todo captar, que sería qué sucede mientras suceden las cosas, ¿no? O sea, qué pasa mientras pasa algo, que hay otra cosa, ¿no? Que está vibrando ahí. Todo el tiempo las obras de él me parece que tienen ese universo, que está pasando otra cosa, ¿no? Que tienen una red, un entramado, un colchón, desde lo musical, que el ritmo hay una cadencia, un tono, por eso también le da atemporalidad a todo. Claro, y también pensaba recién que... No. Te escuché como... y también como algo de que pensaba al comienzo de la charla, ¿no? Que todos, la intriga y la inquietud que genera el desaparecido, o la desaparecida de todas las culturas, ¿no? Porque él hablaba de la realidad de Colombia, pensaba en Lorca, que anticipó, que fue promisorio, que tuvo una intuición, hablo de acá, bueno, digo, estamos hablando gente que no se la encuentra, no, como que no es lo mismo que enterrar a los propios muertos, digo, esto de desaparecer es, bueno, se supone que está muerto, pero no se vio el cuerpo, no, el tema del cuerpo como territorio, y que hay algo en las obras también de Lorca, del cuerpo como territorio, ¿no? Sí. Entonces pensaba en esto como que se une, digamos, un poco se conecta, ¿no? Ese tópico, digamos. Sí, yo con Lorca recordaba mientras formulaba la pregunta, un docente en la universidad me dijo, a Lorca hay que leerlo en voz alta. Y recuerdo que yo hice caso, al menos leyendo Bodas de Sangre, la leí en voz alta y fue eso, un enloquecido mediante ese verbo, está buenísimo. Lorca, y empezar a leer su poesía y las 1000 versiones de La Casa de Bernarda Alba y no, lo que para mí Lorca representa es, yo lo veo mucho y puede ser un cliché, pero vale la redundancia, es el rojo, porque siento que su poesía es muy erótica, o sea, todo su literatura, su poesía para mí tiene una cosa a flor de piel
que está muy cercano a lo que es el melodrama, pero el melodrama concebido como el género literario melodrama, que es todas las emociones a flor de piel. Entonces nada, para mí Lorca es ello más allá de todo un análisis que uno puede hacer sobre el tema de los desaparecidos, que es súper profundo, pero para mí leerlo es como una caricia al alma, es como eso, una frescura, verlo en clave del tiempo en el que él estaba escribiendo lo que escribió, es también un acto de decirle, de tocarme el hombro y decir, vamos, anímate a buscar esos tópicos, a seguir construyendo y creando un universo posible, porque para mí Lorca es eso es idílico, es eso, es como, creo que por eso lo hace un intelectual, aunque no le hubiese gustado y que le llamemos así, o un poeta clásico, porque trasciende los tiempos, porque podemos estar hablando con tanta pasión de Lorca ahora, siguen los ciclos lorquianos de historia, y seguimos viviendo con tanta pasión, y eso es lo clásico para mí. Lo clásico es aquello que perdura sobre el tiempo y que es siempre actual, es muy actual. Sí, es como atemporal, ¿no? Es atemporal, muy contemporáneo también, con la mirada también del género, ¿no? Sí, o sea, muy contemporáneo. En su momento tendría avanzado, ¿no? Contemporáneo, claro, muy entrañable también, porque a veces parece que lo que provoca como un sentimiento a flor de piel, como de la cintura para abajo, que digo que apunta al sistema nervioso central, es menos intelectual, inclusive no, o sea, conviven, digamos. Sí, es una profundidad, es una unión de emociones, y sobre todo porque hay muchas de las obras de Lorca que se basaron en hechos reales, ¿no? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de la casa de Bernardo Alba, él habla de que era una casa que estaba al lado, no recuerdo si de su propia casa, pero creo que no sea la familia está bien, ¿no? Y esa es la base, a partir de ahí hubo una creación. Entonces, está hablando, está mencionando, está haciendo teatro y toda la poética y todo lo que, esas emociones que concluyen y todo lo que decimos, con él lo que verdaderamente pasó. Entonces, está ahí, está latente, está presente, ¿no? Una mirada que la llevaba a la poesía, que la llevaba al teatro, pero una mirada muy social, muy contemporánea de todo, ¿no? Incluso a través también de cómo él sentía las cosas, ¿no? Recuerdo su visión de poeta mayor, ¿no? Sí, surrealista. La parte surrealista de Lorca. O de no encajar, ¿no? De no También encajar. de no encajar, o sea, como una sociedad donde no lo representa y donde no encaja, ¿no? Sí, es muy contemporáneo también eso, porque es algo que en ese momento no sé si se permitía hablar de no encajar, ¿no? O sea, como... Era disruptivo en todo. Claro, sí, pero poéticamente, ¿sí? ¿No? Sí, o sea... Pero es un mensaje, gente, la gente no solamente nos está escuchando, sino que algunos se animó a escribir ahí. Alejandro dice, muy interesante la reflexión sobre grupalidad, ¿sí? Que mencionaste, Julio Valor, me trajo a la mente la labor al Teatro Experimental de Cali, el maestro Buenaventura. ¿Cómo es esa labor? Sí, el maestro es el Teatro Experimental de Cali, es un hermano del Teatro La Candelaria. Ellos empiezan a hacer todo un trabajo, lo que ahora a nivel mundial se conoce como la creación colectiva. Ellos son los que primero empiezan con este tema de la creación colectiva. Es un teatro de grupo que dirigía el maestro, pero que trabajaban siempre en la búsqueda de temas, estéticas, y el otro era una necesidad. Eran como tres ejes que ponían en el espacio y empezaban a indagar. Y cada actor proponía y hacía dramaturgia de eso, y había alguien que, como este caso el maestro, que dirigía. Esto es la creación colectiva, así como a grosso modo que posteriormente la teorizan del maestro Santiago García. Pero los cimientos para que Santiago García de La Candelaria haga este trabajo teórico es el Teatro Experimental de Cali, con el maestro Buenaventura. Ese es era una de mis peleas en la maestría, porque el título era Estudios en Teatro y Cine Latinoamericano,
Y Cecilia, en tu trabajo teatral, ¿qué preferís? ¿Lo imaginario o una base de lo real? Partir de una obra de un hecho real. Y lo real, digamos, está todo el tiempo, o sea, pero hay dos modos. Una cosa es, por ejemplo, hacer un reality fiction. En el caso yo escribo mucho con estructura de policial y escribo policiales, a veces puede tener estructura de policial y no tener una temática policial. Una cuestión es tomar un hecho real, aunque se deconstruya, porque, bueno, también tomo mucho el tema de la deconstrucción dramática de Jacques Derrida, ¿no? Esto vos lo deconstruís, puede ser tanto en adaptación o puede ser que te bases en un hecho real que esté documentado, ¿no? Eso es, por un lado, puede ser policial o no, puede ser también algo más autobiográfico, biográfico, distintos materiales refractarios, tomar un manual de un manual de botánica. Bueno, yo estoy trabajando con muchas alumnas y alumnos sobre eso, tomar tutoriales, manuales y desestructurarlos, llevarlos al teatro. La beca que gané a nivel escena española, tomé el mundo de las abejas, pero también agarré la vida de las abejas de Maeterlinck, la novela, ¿no? Pero fui a ver apicultores, estuve con los apicultores, ¿no? Pero fui de mambo, digamos. Las abejas, me picó una abeja, las amo las abejas. Bueno, claro, sí. Hasta me enamoré de un apicultor, o sea, como que me agarró todo en ese momento, ¿no? Como, claro, la vida y la obra, ¿no? Pero bueno, el tema es, otra cosa es esto que, bueno, yo un poco enseño en los cursos de dramaturgia, que es volver lo cotidiano en extra cotidiano. A mí me parece muy interesante como proceso creativo. Por eso yo hablo de la libreta, de ir anotando lo que escuchás, fragmentado, no importa cómo lo escuchaste, sino lo que vos anotás, ir recogiendo, recolectando, no que sea en un punto. Una cuestión es agarrar un material y basarte en ese material, que ya es basado en un hecho real, o entrevistar a alguien, o bueno, teatro documental, o biodrama, como se llama acá. Ese es un procedimiento, y son procedimientos distintos todos. Y otro tema es, bueno, a vivir alguna situación y deformarlo o tomar algo como querés ser feliz, que yo tomo profesiones extrañas que existen, pero en realidad, o sea, lo tomo transversalmente, porque yo trabajo mucho con lo transversal y lo lateral, y en realidad estos seres de profesiones extrañas están bajo una situación límite, ¿no? Porque son micromonólogos. Me parece que son procedimientos distintos. Una cosa es tomar el paquete de la realidad, que nunca va a ser la realidad, porque aún el documental es ficción, porque el cómo está contado el punto de vista ya modifica, ya se modifica. Y me parece algo muy importante, que yo lo hablo mucho con colegas, amigos, lo digo en las clases, en las conferencias, que nuestro tema no es la verdad, no tiene que ser nuestro tema y no es nuestro problema, es la verosimilitud o lo que ya habla de realidad, que trasciende el concepto de verosimilitud, que es la lógica interna, que es el pacto del lector y del espectador-espectadora, el canon, porque bueno, convengamos que hay estéticas, digo, para hablar de una película de hace mucho, pero que ya también es multigénero, una película como Amélie no se puede entender desde un concepto aristotélico, ¿no? De verosimilitud, lógica interna de la fábula. Entonces tengo que apuntar el pacto lector y espectador, ¿no? El canon. Yo lo que creo es que no es nuestro problema, y el problema a veces es estar muy aferrado a la verdad. Otra cosa es alguien genuino que escribe de lo genuino, es otra cosa. Y pienso en lo que dice Robert McKee: la verdad no son los hechos y los hechos no son la verdad. Nosotros acá podemos ver el mismo hecho, vamos a contar puntos de vista distintos porque hay algo en el ojo y porque hay negaciones, hay selección. No quiere decir que ninguno mienta. Entonces, el problema es cuando parece que se basa en un hecho real. La gente va a ver una obra de teatro sobre, no sé, Silvina Ocampo, y quiere que la obra le cuente
Virginia Ocampo o a leer una biografía, porque el teatro es teatro y el cine es cine, claro. no tiene esa obligación, claro. Porque tampoco sabemos si lo que dicen los biógrafos o lo que dice inclusive la persona entrevistada es la verdad, porque es muy complejo el tema de la verdad. Entonces, nuestro tema, yo creo que hay que liberarse, no es de la verdad. De la misma manera que a fin del siglo XIX la pintura se libera de tener que retratar la realidad porque aparece la fotografía. Hay que liberarse de eso. Y liberándonos de eso vamos a llegar más a la verdad que si estamos tan pendientes del tema de la verdad. La verdad para, bueno, que alguien, un amigo, no te mienta, que sea, pero más que la verdad es la sinceridad. Sería, porque el concepto de la verdad es complejo, ¿no? Desde Alicia en el País de las Maravillas ya se pone en disputa, digo, hay varias realidades como varias verdades. Entonces, no es nuestro problema. Entonces, cuando salimos de eso, tomar un hecho real que esté documentado, por ejemplo, que ya es un sistema, como Al Capote lo funda de alguna manera con la sangre fría, nos corremos de ese lugar que es tan tenso, ¿no? Que te saca de lo creativo. Yo lo linkeo un poco el tema de la verdad con la formación actoral. En mi experiencia como docente siempre está eso. El joven aprendiz de la actuación siempre está muy preocupado por la verdad. Y las propuestas escénicas están condicionadas por decir una verdad o hacer que dicen una verdad. Totalmente. Entonces, si a mí me preguntan quizá por qué hago teatro, o sea, sería casi eso. Es porque el teatro me posibilita algo inexistente. Para mí es la forma, cuando hago teatro es porque estoy creando un universo que no existía antes y solamente va a existir ahí en ese instante, presente, en ese momento. Es decir, es la convención, le llamo yo. Es la construcción de convención entre el que especta y yo que estoy jugando con este universo. Para mí es la poesía. Me estás haciendo el cierre, ya estamos ahí sobre la hora. Me gustaría que me hablen. Ustedes están haciendo ahora reinas gitanas algo porque ella nos dijo todo lo que estaba haciendo al inicio, algo que también. Ahora estamos preparando un show de fin de año, propio de reinas gitanas para presentarlo, podemos presentar en el Naranjo, ya lo vieron, en Juan Naranjo, que también algunas de nosotras nos programó. Sí, es un tablado. Y bueno, en diferentes lugares que nos van llamando, siempre a fin de año empiezan a llamarnos de diferentes asociaciones de fomento, tablados, fiestas privadas, entonces bueno, estamos ya armando eso. Me despido con lo último que estabas diciendo, sería la última pregunta para todos, y gracias, espacio que me tuve por este conservatorio, iba a decir por eso, por este conversatorio. Ella me mencionó, aquí y ahora, cuando estaba hablando de Loca, aquí y ahora, teatro, poeta, pero no me refiero a las obras, que ya dijimos que es lo que están haciendo, ¿no? Sino de aquí y ahora, ¿qué es para vos el teatro? Bueno, tenía que ser la última pregunta. Vamos a pegar por una la última. Vamos a pegar la última. Contame todo. Toda la suerte. ¿Vos querés cerrar o abrir? Es el contame todo. Es el contame todo. Ponle voluntad. No, pues vamos a buscar una forma poética de responder. Y sería, para mí el teatro es un estilo de vida, es mi estilo de vida, yo respiro por el teatro, o sea, vivo para el teatro, mi vida gira alrededor del teatro, entonces para mí el teatro es mi vida misma, entonces es la respuesta, o sea, yo soy un sujeto del teatro. Para mí es una forma de mirar el mundo. Sin teatro no me imagino el mundo. La danza y el teatro. La danza y el teatro, para mí, no para las reinas, porque cada una tiene su apreciación, pero también es un tamiz, es tamizar lo que vivimos, lo que sentimos, y mostrarlo a través de la confluencia de las melodías y los pasos, y transformar esa realidad en un baile. Muchísimas gracias. Mercedes Guerrero, Cecilia Propato Gabriel, Álvaro Elías, muchísimas gracias.
Vengan a Tole Tole, ¿sí? Este miércoles, Los de las Albas, es una versión para una actriz y marionetas a las 21 horas. El jueves, Encuentros, Músicas con Carolina Curchi. Viernes, La Marilyn, una obra teatral que viene de Chile, ¿sí? Acá, por estos 10 años de festejo. El sábado, La Bendición, una obra que viene de Chubut a las 21 horas, todo esto. Domingo, que domingo bravo que tenemos, pero bueno, Hijo del Campo va a estar acá presente, 20 horas. Obra emblemática de este espacio. El lunes, Cabaret Electropunk a las 20 horas. Y todo esto, las entradas por Alternativa Teatral. Martes de 19 a 20 horas, 19:30 se corta la torta. Así que venimos a festejar todos los que podamos. Nos encontramos todas y todos. Muchísimas gracias.